Hey, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Tecnofight, ya saben, ese combate pacífico, Dentro de Tecnológica Santa Cruz ya le han dado ese aplauso, pero yo les quiero presentar, Acaba de estar la compañía de danza Éxito, un aplauso para todos sus componentes que con ritmo nos quieren, amenizar este comienzo de este debate, de este combate. Ya saben que aquí se van a subir 8 mujeres, de 2 en 2. Van a discutir sobre temas tecnológicos y van a intentar, cada una con sus argumentos, intentar convencernos. Y digo mujeres porque en esta ocasión las mujeres son protagonistas de Tecnológica Santa Cruz. Así que enhorabuena a la Sociedad de Desarrollo. Les cuento un poco cómo va. Algunos de ustedes ya lo saben. Hay unas reglas. Debates a 2, cada una de ellas tiene su punto de vista, a veces es contrario, se pueden acercar, una la puede convencer a otra, incluso pues convencernos a nosotros. La cuestión es que ustedes saquen sus propias conclusiones, que por cierto, al final de cada debate, si alguno quiere intervenir y hacer alguna pregunta, sin problema, le cedemos nosotros el micrófono. Por cierto, supongo que muchos de ustedes serán activos en redes sociales, ya saben que existe ese hashtag Tecnológica SC y esperamos que interactúen con nosotros. Bueno, yo les he dado la bienvenida. Enseguida empezamos, no nos vamos a enrollar mucho más, pero también quiere saludarles y darles la bienvenida la concejala de Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez. Así que, Carmen, te pedimos tu presencia. Un aplauso, por favor. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No ha hecho más que comenzar, No ha hecho más que comenzar, por cierto, lo estábamos comentando, el tema de la mujer, ¿no? Una importante apuesta en esta edición por las mujeres en tecnológica. Sí, así es. Buenas tardes a todos. Primero, en primer lugar, a mi compañera de corporación, a Zaida González, gracias por tu presencia, a todos y cada uno de ustedes que han sacado un ratito de sus apretadas agendas para estar aquí. Y gracias también a que nos han permitido que no llueva, ¿no? Yo le hablé con la meteoróloga de la tele a ver si nos ponía, nos quitaba la nube. Y sobre todo gracias a las ponentes por haber aceptado este reto y tomar el guante en este duelo, ¿no? Para nosotros, para la Sociedad de Desarrollo, era una asignatura pendiente. Queríamos hacer un Tecnológica donde las mujeres tuvieran voz y donde las mujeres fueran un referente, porque todos los años, todos los datos nos dicen que las niñas, las jóvenes, cada vez eligen menos carreras de ciencia. Y lo cierto es que al no acceder a esas carreras de ciencias, de tecnología, de matemáticas, de ingeniería, tampoco llegan a cargos de alta dirección. Así que para nosotros la Sociedad de Desarrollo era tan importante mostrar referentes, mostrar a estas mujeres que han sido pioneras en cada uno de sus sectores, que han roto esquemas, pero que también son líderes en sus sectores. Así que para nosotros es un inmenso honor darles cabida y gracias de verdad por haber dicho que sí. Carmen, otra pregunta y no te quito más tiempo. Como mujer, son muchos los retos a los que te enfrentas políticamente y como madre, como abogada. ¿Cómo conjugas todas esas facetas? Pues complicado. Sí, ¿no? Como cualquiera de nosotras, ¿no? Gestionando el tiempo, pero sobre todo gestionando la culpa, ¿no? Para yo estar aquí, mi hijo está jugando un partido de baloncesto en otro lado y bueno, en fin, al final sabes que no puedes estar al 100% en todo, pero donde estés tienes que dar el 100%. Gestiono el tiempo, gestiono la culpa y gestiono también pues esa red maravillosa, entre ellos pues todos los miembros de Sociedad de Desarrollo que siempre arriman el hombro y me llevan y me ayudan. Por último, sí, claro. Queríamos saber, bueno, ¿alguna vez pensaste que querías dedicarte pues, a la política? No sé si te veías en la política precisamente local y en algo que cambia tanto las cosas como es la Sociedad de Desarrollo. Pues no. Te viste metida en esto, ¿no? No. Yo soy abogada de profesión y de vocación, pero sí que es cierto que ahora soy política de vocación. A mí me llamó pues, el líder del partido, Carlos Tarife, y me dijo que formara parte de sus listas. Dije que sí, di un paso. Creo en el servicio público, creo en la política como instrumento para poder mejorar, cambiar o participar de un proyecto transformador y creo que Sociedad de Desarrollo está participando en la transformación de la ciudad. Así que para mí es un inmenso orgullo formar parte de esa transformación de la historia de Santa Cruz. Carmen, muchas gracias por muchas habernos gracias dedicado de estos verdad. minutitos. Gracias a todos. Venga, pues comenzamos ya, ¿les parece? Bueno, yo me voy a poner aquí. Comenzamos ya este combate pacífico con argumentos y en primer lugar vamos a hablar de innovación o saturación.
Y para eso vamos a llamar a Tamara Padilla, que es CEO de Thinking, experta en transformar digitalmente las empresas. Y va a estar contra Romina Ojeda Brito, cofundadora de Ribot Academy, doctora en medicina, licenciada en farmacia y experta en detectar cuando menos tecnología es más. Así que venga, preparadas ya. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, Romina. Encantada de estar aquí, la verdad. Preparada, ¿no? Venga, voy a irles lanzando, si les parece, me pongo un poco más atrás para poderlas ver perfectamente. Y, por cierto, si alguna utiliza algún vídeo, alguna ponencia, me avisa para yo quitarme del medio y que todos ustedes puedan verlo perfectamente. Venga, vamos a lanzarte la primera pregunta. ¿Cómo está transformando positivamente, porque para ti es positivamente, ¿no? Sí, La tecnología, la productividad empresarial. Sí, si puedes compartir con nosotros algunos ejemplos concretos de empresas que hayan visto mejoras significativas gracias a las herramientas tecnológicas, Tamara. Pues las herramientas tecnológicas están cambiando por completo lo que es el paradigma de las empresas, ¿no? Ahora no se trata de sacar el trabajo rápidamente, sino realmente se trata de optimizar recursos, optimizar personas, optimizar ideas y que al final pues seamos una empresa productiva, ¿no? Tener realmente tecnología bien implementada en la empresa te puede hacer tener una empresa realmente eficiente, pero si le sacas el 100% del partido, puedes tener una empresa muy diferenciadora y competitiva en el mercado. Nosotros cuando llegó el COVID, llevábamos como 2 o 3 años implementando lo que es el teletrabajo. O sea, ya ustedes lo hacían de antes, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando llegó el teletrabajo, lo pudimos hacer de un día para otro al 100% del remoto y no perdimos ningún día de trabajo, tuvimos los servicios para nuestros clientes sin ningún tipo de problemas, con lo cual la tecnología aquí no solo demuestra que puede ser más eficiente, sino que puede ser resiliente ante cualquier desafío así inesperado. Yo no sé si les ha convencido, pero vamos a escuchar qué nos tiene que contar Romina. Bueno, ¿consideras que existe, Romina, un exceso de herramientas tecnológicas en las empresas que pueda provocar más dispersión que productividad? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias por la invitación a la Sociedad de Desarrollo en mi nombre y en nombre de Wise Canarias, que también represento. Bueno, yo parto de la base que soy cofundadora de una empresa tecnológica. Aplicamos innovación tecnológica y educativa, también social. Estoy muy a favor de la innovación, pero sí que tengo una postura por experiencia en la que estamos en un momento de sobresaturación de herramientas tecnológicas. Ya lo estábamos antes de la llegada de la inteligencia artificial y las empresas están sufriendo mucho para intentar adaptarse, para no saturarse y para elegir las herramientas adecuadas, ¿no? Otra de las preguntas que quería lanzar es a Tamara, los criterios que crees que deberían seguir las empresas para decidir si una herramienta tecnológica pues realmente le aporta valor o simplemente genera saturación, quizás saturación como estaba comentando Romina, ¿no? Yo creo que el mayor problema que puede cometer una empresa es adaptar tecnología sin tener previamente claro qué necesidad viene a cubrir esa herramienta a la empresa, ¿no? Al final nos volvemos locos, queremos innovar un poco por moda, pero deberíamos de cuestionarnos de si realmente necesitamos esa herramienta, porque a lo mejor no la necesitas. Y por otro lado, el no aplicar una estrategia cuando implementamos esa herramienta, sino que a veces piensas de, oye, me reúno con el proveedor, sacamos la herramienta y que echa a andar, ¿no? Al final tienes que comunicar al equipo cómo la vamos a usar, cómo no la vamos a usar, con qué propósito, qué procedimientos vamos a añadir en el proceso y que no es una cuestión de divinidad de se implementa y ya está, ¿no? Sino que hay que hacer un seguimiento constante. Y desde tu postura, Romina, ¿qué consecuencias negativas, si nos puedes poner, no sé, algún ejemplo, has observado en empresas que implementan las tecnologías que a lo mejor llegan a ser innecesarias? Bueno, precisamente nosotros estamos lanzando una herramienta de formación corporativa y los casos más usuales en las empresas innovadoras, que son las que nosotros trabajamos, el sector farmacéutico, tecnológico, etcétera, son la gran cantidad de herramientas que utilizan sin una implementación de verdad meditada y pensada, ¿no? Quizás ahí pueden coincidir.
que hay que pensar, que hay que meditar, ¿no? Las herramientas que hay que utilizar. Sí, bueno, las tenemos que seleccionar, ahí estoy de acuerdo, pero luego no somos conscientes, las empresas no son conscientes de la necesidad que tiene el equipo, primero, de integrarlas, ¿no? Y de formarse para utilizarlas, además de llegar a consensos de cómo las utilizamos. Entonces, muchas veces pues, los procesos los queremos muy acelerados y terminamos inundados de herramientas, muchas veces duplicadas, hay mucha pérdida de foco, la información está duplicada, dispersa. Ajá. Pues, correcto, eso no, dime, Tamara. No puede pasar en una empresa porque realmente te hace el equipo que no sea para nada productivo y que pierdan el foco, pero vamos, que lo que ella dice ha pasado en mi empresa, donde al final uno usa una herramienta, el otro usa otra herramienta y si no lo hace unánime todo, pues al final... O sea, debe haber una estrategia, ¿no? Sí, obvio. Importante. ¿Sí? Clave. ¿En qué tipo de empresas, Tamara, o sectores crees que es particularmente imprescindible la innovación tecnológica continua y por qué? Cuéntanos. Pues, a ver, yo creo que hoy en día cualquier sector que no innove, pues yo creo que al corto plazo se quedará obsoleto. Pero sí que es cierto que hay 3 sectores que creo fundamentales, tales como la sanidad. Creo que ahí no se habla de innovación, sino que realmente se habla de salvar vidas. Claro. La inteligencia artificial hoy en día ya está dando información sobre ello, donde al final detectan las enfermedades mucho antes que el ojo humano, o el Big Data, que está ofreciendo tratamientos específicos para aquellos enfermos de cáncer que antiguamente se les trataba con tratamientos genéricos y los pacientes pues tenían como una mala práctica, o sea, vivían fatal ese tratamiento. El día que entendamos que innovar en sanidad no es avanzar, sino que realmente es salvar vidas, creo que ahí tendremos una mejora significativa en nuestras vidas, ¿no? ¿Algún otro sector? ¿Hablas de sanidad? Sí, Cuéntanos. ciberseguridad me parece imprescindible porque hoy en día, bueno, pues aquí no se trata de proteger datos, se trata de protegernos a nosotros mismos, a los usuarios y a las empresas, porque al final, con este boom que ha habido en esta última década de tecnología y de Internet, nos hemos visto muy vulnerables los usuarios. Y creo que es totalmente imprescindible innovar para sentirnos seguros, porque es que si no, entre tanta innovación, se nos va a ir al traste un poco todo lo que es este tema de innovar y de sacar nuevos proyectos. Y después, otro que me parece súper importante es la sostenibilidad. Y creo que al final estos 3 sectores, si no... O sea, se innova sí, pero creo que son los que marcan al final las tendencias de nuestro futuro. No es solo innovar para ser el mejor de la industria, sino que al final marcan las líneas de nuestro futuro. Pues habla Romina, ella, pues en sanidad, en ciberseguridad, en sostenibilidad. Ahí tú también lo ves lógico que simplemente las tecnologías. Bueno, Sí, ¿no? para mí la clave es la educación. Es verdad que es mi sector, pero estamos en un mundo hipercambiante en todos los niveles educativos, desde el primaria hasta la formación continuada. Necesitamos aplicar las herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance, ahí sí estoy muy de acuerdo, bueno, y se hablará, creo, durante el evento, de alfabetización de la inteligencia artificial y de la necesidad que tenemos como sociedad de formar e informar a toda la sociedad en conjunto para que nadie se quede atrás, para que nadie se quede vulnerable, ¿no?, en este avance tan vertiginoso que tenemos. Y creo que los sectores más regulados, ¿no?, quizás, o más regulados a nivel burocrático, tienen muchísimo más dificultades, ¿no?, de adaptarse a estas innovaciones. O sea, que bien innovación tecnológica en educación, la apostabas, ¿no? En educación, sostenibilidad, ciberseguridad, en sanidad, pero ¿existe algún caso pues, concreto en el que la incorporación tecnológica pues, haya perjudicado, Romina, la eficiencia y los resultados de una empresa desde tu punto de vista? A ver, no es el qué,
es el cómo, yo creo la clave de lo que estamos hablando. En mi etapa anterior profesional, yo trabajaba en industria farmacéutica, por ejemplo. La formación es clave para mantenerse al día, últimos estudios clínicos, etc. Nosotros teníamos una dispersión de información formativa que muchas veces no sabías dónde acceder. Realmente el problema que yo encuentro en las herramientas es el modo de utilizarlo. El modo de utilizarlo sin tener claro dónde está la información, cuáles son los procesos que consensuamos dentro del equipo para mejorar un protocolo, etcétera, ¿no? Y sobre todo el cómo trabajamos con ella es la clave para mí. Y ahora me gustaría pues, preguntarles a las dos qué recomendaciones darían ustedes pues, a empresas para mantener ese equilibrio entre innovación tecnológica y, por otro lado, evitar la saturación. No sé si puede ser posible. Vale, yo les diría a las empresas que se lancen, que innoven, que acepten que va a haber, que se van a equivocar, que no siempre van a aceptar a la primera con la herramienta que encaja en mi empresa, pero que lo vuelvan a intentar, que a lo mejor de 10 hay una que encaja al 100% en su empresa, pero que no se canses de intentarlo. Y después que lo prueben en pequeños grupos, o sea, dentro de la empresa, en pequeños equipos, antes de escalarlo al resto de la empresa para un poco testear en el día a día y monitorear de, oye, cómo está funcionando, cómo no está funcionando, está siendo eficiente, no está siendo eficiente, somos productivos, me quita de esas tareas tediosas que tengo que hacer en mi día a día, le estoy dando al cliente una buena calidad porque estoy haciendo bien las cosas, o sea, que mi equipo se puede centrar en hacer bien el trabajo con el cliente porque tienen más tiempos, digamos, para desarrollarlo, ¿o no? Y por tu parte, ¿qué recomendaciones, Romina, le harías a empresas eso, para mantener ese equilibrio, ¿no?, entre innovación y saturación? Bueno, yo creo que hay muchas formas de innovar en la empresa. Al final es buscar métodos diferentes de hacer las cosas. No solo podemos innovar en herramientas. Centrándonos en las herramientas, obviamente, es buscar herramientas que de verdad solucionen un problema en la compañía. En áreas claves como son la gestión de recursos humanos, la formación de talento, capacitación, gestión de proyectos, obviamente son imprescindibles herramientas que nos faciliten el día a día y mejoren los procesos, ¿no? Pero hay que tener una ruta muy clara de cómo se utilizan, cómo se interconectan, y creo que vamos a vivir una revolución en los próximos años, quizá meses, de la capacidad que tiene la inteligencia artificial de beber de los datos de diferentes herramientas, ¿no? Y eso sí va a ser la clave. Ahí sí vamos a poder trabajarla muchísimo, de una forma mucho más natural. Y también comunicarnos con las herramientas con lenguaje natural que permite otra interacción entre el humano y esos software o programas que hablas de utilizando. inteligencia artificial, dice, en esos meses o semanas, porque va todo tan rápido en ese sentido. Tamara, ¿tú qué piensas? Demasiado, demasiado. La tecnología va a una velocidad de que realmente, bueno, gracias a empresas como la de ella, pues podemos actualizarnos y hay que estar continuamente indagando en Internet y buscando qué dirección va a coger esto. Va porque rápido, al final va rápido. demasiado rápido, demasiado rápido. Pero bueno, el tema es estar al día, informarse y qué IA uso ahora y para esto y para esto otro y estar pues al 100% informado. Y por último ya, ¿cómo puede una empresa medir de manera práctica, ¿no?, para que nos cuenten ustedes y objetiva, si la tecnología que implementa genera valor real o simplemente contribuye, por ejemplo, al ruido digital, ¿no? Vale, creo que es imprescindible medir. Si no medimos, estamos perdidos, te puede salir mal la jugada. Hay que medir con datos objetivos y hay que escuchar al equipo también. Yo les recomendaría que se hicieran un listado de 3, 4 métricas de rendimiento, donde yo todos los días por la mañana llego, las miro y sé perfectamente si esa herramienta está funcionando o no. No cojamos muchos KPIs porque al final después nos perdemos, con el día a día no llegamos, entonces tiene que ser 3, 4 KPI que tú lo veas cada mañana y diga, oye, esto que he implementado está funcionando, si está fallando aquí o aquí, e ir e intentar solucionarlo y sobre todo, y muy importante, escuchar al equipo a ver qué tiene que decir al respecto
de, oye, esto es un rollo, o oye, sí, me está haciendo la vida más fácil y la implemento porque pues eso, pues me hace la vida más fácil. Romina, no sé si compartes esa visión. Bien, sí, comparto esa visión. Bueno, un poco por añadir, creo que hablando de ruido digital, que lo tenemos en todos los aspectos, los canales de comunicación sí son bastante críticos en las empresas. Solemos tener 20 canales de comunicación donde no sabemos dónde está el qué, el correo, el Slack, y es muy importante centrarnos, ¿no? Como dicen los americanos, focus, 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 para mí eso es clave. Intentar valorar también el coste, no solo económico de la herramienta, que no suelen ser baratas, sino el tiempo que tardamos en implementarlo y el tiempo que el equipo realmente es efectivo. Y para mí es clave en mi equipo ver el tiempo real de uso de esa herramienta y si están mejorando sus procesos. Oye, ¿hacen sus tareas en menos tiempo? ¿Los clientes están más contentos? ¿Tengo un funnel que convierte más a mis clientes? Entonces son cosas muy claves que obviamente tenemos que atender números, pero yo atiendo mucho también al feedback del equipo. Lo estamos utilizando todos, dicho ¿no? ¿no? Escuchar al equipo es importante. Y sobre todo, me lo piden. Las herramientas que de verdad se integran en una empresa son las que los propios trabajadores dicen, oye, quiero esto, me está de verdad facilitando la vida porque me había abierto aquí una cuenta gratuita y me está funcionando. Entonces la comparten y es como algo mucho más orgánico, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran ustedes Nada, añadir? simplemente añadir que aquella tecnología innovadora al final no es siempre la que mejor se implementa en tu empresa, sino que al final es aquella la que ella ha dicho de que de forma natural se adapta a tu empresa y son los propios miembros del equipo quien te la piden implementar. Trabajo en equipo, estoy viendo, Sí. Trabajo el equipo es muy importante. Bueno, y ustedes son nuestro equipo esta noche. ¿Tienen alguno de ustedes alguna pregunta que quieran realizar a Tamara, a Romina, o sacar algún tema que crean ustedes que puede ser interesante y que ellas nos puedan aportar algo? ¿No? Bueno, no pasa nada. A lo largo de los próximos minutos habrá más temas que seguro que vamos entrando en calor y se animan a darnos su opinión, a hacer alguna pregunta. Pues bueno, Tamara y Romina, gracias por habernos acompañado en este primer combate pacífico, como decimos, dialéctico. Vamos a, si no les importa, se ponen aquí para hacer una foto y así la podemos tener para guardarla en recuerdo de este primer combate de Tecnofight en este año 2025. Y ya les pido que estén preparadas, ya están ahí, preparadas, Romina y Tamara. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Venga, se las presento. Las siguientes van a hablar, aquí lo bien, el siguiente, automatización, libertad o desempleo. Le damos la bienvenida, aquí tienen el siguiente debate, a Mónica Santana, arquitecta de profesión y directora del proyecto CIDE Innovación. Y por otro lado está Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en ética de inteligencia artificial, ¿Qué tal las dos? ¿Bien? Muy bien. ¿Han estado atentas? ¿No? Cogiendo nota. Cogiendo nota también, ¿no? Todo suma. Sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, Mónica, empezamos por ti. Desde tu experiencia asesorando empresas, cuéntanos, casos prácticos que destacarías donde la automatización ha generado nuevas oportunidades laborales. Bueno, pues como me has presentado, parte de mi trabajo es ser consultora para empresas, tanto en innovación como en transformación digital. Sí te diría que en dos sectores, dos tipos de empresas es fundamental, y una es para empresas que necesitan automatizar, transformarse digitalmente. Estamos hablando de pymes, sobre todo aquí en Canarias. Claro. Pero también es verdad que por el trabajo en donde yo me muevo, sector tecnológico, veo también muchas empresas tecnológicas que innovan. Entonces, bueno, la tecnología barra automatización, IA y todas estas palabras clave que al final son una, es fundamental, pues, a nivel empresarial para el resultado de la empresa. Y a nivel también, como ejemplos prácticos, pues puedo nombrar a Educami, que es una empresa tecnológica que innova, que está a la última. Y también puedo nombrar, por ejemplo, Reply Next, que es una empresa con la que he trabajado
y trabaja sobre, su modelo de negocio está basado en automatización de respuestas en reseñas. Vio la oportunidad y dijo, aquí me monto yo, y es una persona que viene, es un canario que viene de Google, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a plantar la semillita en Canarias, vamos a innovar, vamos a automatizar, y ha crecido muchísimo, y es una startup como mismo ahora Educami, ¿no? Que ya contó ella que a través de la automatización han podido crear este producto que tienen ellos ahora que están lanzando. Lucía, por tu parte, cuéntanos, ¿dónde trazamos esa línea, ¿no?, entre una automatización que nos libera, por ejemplo, de tareas repetitivas y una que limita nuestras decisiones y autonomía como profesionales? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, a mí lo primero que me gustaría dejar claro, ¿no?, y lo que me gusta decir un poco siempre cuando hablamos de digitalización, automatización, en general es, bueno, poner algo sobre la mesa que a lo mejor parece evidente, pero no siempre caemos en ello, y es que no toda digitalización es mejor, ¿no? Yo creo que hay que romper ciertos dogmas, y vivir bajo el dogma de digitalizar todo lo que sea posible no es algo positivo y no es algo a lo que deberíamos. ¿Por qué? Cuéntanos. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es pensar qué tipo de sociedades queremos construir, y luego pensar qué tipo de tecnologías son compatibles con esa sociedad que queremos construir, porque la realidad es que no todas las tecnologías nos van a llevar a esos lugares, porque sabemos que, por desgracia, la tecnología conlleva ciertas problemáticas de las que vamos a hablar. Una de ellas, y solo quiero dejarlo puntualmente sobre la mesa, de lo que no se habla nunca, es que instalar de forma masiva sistemas de inteligencia artificial tiene un coste oculto pero evidente, que es un coste ecológico. Construir, diseñar y implementar inteligencia artificial implica consumo de recursos, implica consumo energético, consumo de agua, etcétera. Pero de cara al tema de la libertad, que es el que me preguntas. Sí, no, pero puedes introducir otros y los podemos hablar, ¿eh? Principalmente hay dos cuestiones que me preocupan de cara a la libertad. Primero, tenemos ejemplos de industrias, de empresas tecnológicas. Se supo que hace algunos años Amazon se le denunció. ¿Por qué? Porque estaba implementando algoritmos de control, entre comillas, ¿no?, para monitorizar de manera sistemática los tiempos de trabajo de sus empleados, y se llegó a denunciar que había personas que no tenían ni siquiera tiempo para ir al baño, ¿no? ¿Cómo estamos utilizando? ¿Qué tipo de plataformas de trabajo se están actualizando? Tenemos estas empresas, los riders, ¿no?, estos eslogans de hazte dueño de tu propio trabajo, que realmente en el fondo lo que dan es dedicar tu vida al trabajo. Eso me preocupa por un lado. Y luego me preocupa el hecho de que, aunque hay algunos trabajos que van a desaparecer, la inteligencia artificial la implementamos en muchos otros como un complemento, ¿no?, para asesorarnos. Y aquí tenemos un problema, que es un sesgo de automatización. Está demostrado que las personas tendemos a creer de forma acrítica, darle más veracidad a las recomendaciones que nos dice la inteligencia artificial, porque tendemos a pensar que son más inteligentes que nosotros porque también nos han educado para pensar en eso, ¿no? Lo llamamos inteligencia artificial. Y realmente lo que sabemos es que la inteligencia artificial, por desgracia, aunque tiene muchísimos usos beneficiosos, también tiene fallos y no es neutral. Entonces necesitamos desarrollar una visión completamente crítica para no aceptar de manera crítica las cosas que nos dice la tecnología, porque el peligro es perder nuestro propio criterio, perder nuestra propia autonomía y aceptar el mundo como nos lo van a recomendar. Pero Lucía, va a pasos agigantados. ¿Cómo podemos parar y reflexionar sobre lo que tú nos estás contando? ¿Quién puede tomar medidas sobre eso? A título ya individual, que cada uno sea responsable de las decisiones que toma, porque... Tenemos muchos, por suerte, y desde las empresas, y seguro estoy deseando saber qué piensa Mónica, tenemos varios ámbitos de acción. Yo os voy a decir principalmente dos. Tenemos un ámbito regulatorio. La Unión Europea hemos sido pioneros en este aspecto. Tenemos una regulación que ya está en vigor para hacer intentar regular, ¿no?, el impacto de estas tecnologías, pero luego también necesitamos una alfabetización digital a un nivel brutal, y con alfabetización digital quiero dejar claro que no me refiero, porque voy a dar por sentado que eso va a suceder, en formarnos en habilidades digitales. No, me refiero a formarnos en pensamiento crítico respecto a la tecnología. Desarrollar, ¿no?, poner en valor, por ejemplo, el campo del que yo vengo, las humanidades, ¿no? Pensar qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nosotros aportamos, cuál es nuestra aportación única e irreemplazable, ¿no?, respecto a las máquinas. Yo creo que necesitamos una alfabetización digital que sea una alfabetización humanista de las personas respecto a la tecnología.
Mónica, vamos a sacar más temas. Por ejemplo, ¿qué recomiendas, no? ¿Cómo recomiendas a las empresas gestionar la transición tecnológica para minimizar la pérdida de empleo y maximizar la creación de nuevas oportunidades? Claro, pérdida de empleo en cuanto a, como decía ella, competencias que puedan tener las personas, te puede, y lo decía antes también Romina, ¿no? Seguramente a nivel personal, de personal en empresa y a nivel personal, pérdida de empleo la habrá quien no te digo que esté a la última, pero quien no se alfabetice, ¿no? Desgraciadamente, porque, bueno, tenemos que ser humanos y no todo es la tecnología. Pero sí que pongo aquí unas palabras clave, sí, ¿no? Mira, yo me pongo para aquí, para un lado. Si que era quieres... un poco, pues, para chinchar, ¿no? Digo, ser humana, ¿no? Pues todas estas, digamos, podrían ser palabras clave en este proceso, ¿no? De que estamos diciendo de generar oportunidades, de no perder empleo, generar empleo. También tenía a modo de provocación, ¿no? El modelo de negocio de toda la vida. Oye, que hay que pensar por qué hacemos las cosas, no porque haya herramientas estupendas y maravillosas, las vamos a usar todas. Hemos perdido el concepto de omnicanalidad. Nos vemos con una sobresaturación de herramientas, de mira qué chulada, pero perdemos el norte, ¿no? Entonces, para concretizar palabras claves como las que vemos, ¿no? Hay que escalar seguramente en cuanto no solo a personal, a presupuesto, a tiempo, porque se nos puede hacer muchísimo. Sobre todo empresas que reciben subvenciones. Yo siempre les digo lo mismo, no te lo gastes todo, gástate lo que te puedas gastar en cuanto a lo que tú necesitas gastar. Y pongo ejemplos, ¿vale? El kit digital, 3.000 euros, una cosa súper sencillita. Sí. No hagas un comercio electrónico si no vas a poder gestionar el stock de tu tienda, por ejemplo. Si no lo tienes, no lo hagas. Es un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Ya te vas a proyectos de innovación y empresas grandes, pues ya los ejemplos podrían ser abrumadores. Pues formar al personal, ¿no? Formarlos en cuanto a competencias no solo digitales ya, sino ya más profundas y avanzadas. Gestión del cambio, súper importante. Si no sabemos por qué estamos cambiando, no creemos en el cambio, nos formamos a nuestros empleados y no sabemos el por qué lo estamos haciendo, pues tampoco funciona. Y lo que te decía la palabra omnicanalidad, tener millones de herramientas que automaticen, que hagan por ti cosas, si no lo controlas, no sabes por qué lo estás haciendo. Yo siempre pongo el ejemplo, va a llegar un día en el que si automatizamos hasta el infinito, tu máquina va a terminar hablando con mi máquina y se va a crear un mundo virtual paralelo y tú y yo no sabemos ni lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que gestionar, controlar y bueno, por terminar un poquito, todas estas son las palabras, pero siempre digo, sé humana, ¿sabes? Controla lo que estás haciendo porque con la tecnología al final estamos tratando con personas y con soluciones y empresas que trabajan para las personas. La automatización es maravillosa. Hoy estoy aquí luchando por ella, ¿no? Que después sí, lo comparte. Es maravillosa, bueno, con me sus adelanto peros, un poco, les traigo unos regalitos, en plan unos nombres de herramientas a poder usar, muy chulas, pero ahí se las dejo y ya después a lo mejor las nombramos en particular. Bueno, sí, si quieres seguimos, pero bueno... Saltamos. ¿Vamos a Lucía ahora? ¿Me das permiso? Venga, para seguir, que sea un poco un debate, un combate. Bueno, Lucía, desde el punto de vista ético, ¿cómo deberían diseñarse las herramientas de automatización para garantizar que aumente la libertad en lugar de restringirla? Bueno, yo creo que algo que, aquí voy a intentar ser más breve, algo que he comentado antes. Yo creo que nosotros tenemos un marco regulatorio, no solo de la inteligencia artificial, sino un marco muy concreto sobre derechos laborales y debemos asegurarnos, ¿no?, que la incorporación de estas herramientas se restrinja o se mantenga dentro de estos cauces, ¿no? Porque a mí algo que me parece muy paradójico es que siempre cuando hablamos de automatización hablamos de cómo estas herramientas, y efectivamente es así, son nos hacen aumentar la eficacia, la eficiencia, la optimización de nuestros servicios y siempre lo utilizamos, o al menos yo en general, no me deja de llamar la atención que lo utilizamos como un argumento para ser cada vez, en vez de aprovechar esas ganancias para quizás construir vidas un poco más, no sé decir,
plenas, porque trabajar está fenomenal, y es una parte de nuestra vida súper satisfactoria y súper importante, pero ninguna vida plena consiste en trabajar, ¿no? Y sin embargo utilizamos siempre esta excusa de la automatización para pensar cómo podemos producir más, cómo manteniendo las mismas horas de trabajo, sabiendo que vamos a ser más productivos, ¿por qué no aprovechamos esas ganancias para quizás reducir, aunque sea mínimamente, nuestras horas de trabajo y dedicarnos a otros ámbitos de nuestra vida, que quizás en eso consiste tener una vida plena, ¿no? No en ser cada vez sistemáticamente más productivos. Y con eso me refiero a qué tipo de sociedades queremos construir, ¿no? En las que sea compatible trabajar con otros ámbitos de nuestra vida o en ser sistemáticamente más productivos, con lo cual no tengo nada en contra, ¿no? Claro, es que como investigadora ¿no? de ética de la inteligencia artificial nos quedamos todos así, ¿no? Pensando y nos da que pensar, ¿no? Sí, porque además sobre lo que estamos viviendo hoy en el día a día. Es súper paradójico, porque en un primer momento el sueño de crear máquinas inteligentes, que es muy antiguo, o sea, en la Ilíada ya se hablaba de crear máquinas inteligentes, ¿no? O seres que hiciesen las tareas por nosotros. Se proyectaba como una forma de eso, de liberarnos del trabajo, ¿no? Y ahora nunca, es una cosa impensable, no es siempre ser más productivos, nunca reducir de ninguna forma nuestras horas de trabajo ni aunque sea un mínimo, sino qué podemos hacer más, ¿no? Eso, por un lado, mantenernos una regulación y en el marco de derechos. Luego yo creo que dos cuestiones que la regulación europea contempla de cara a las herramientas de inteligencia artificial, que es la transparencia, la explicabilidad, ¿no? Garantizar que allí donde se implementa un sistema de inteligencia artificial y en el ámbito laboral va a ser determinante, podamos saber tener acceso garantizado a los datos con los que se entrenan los algoritmos y a los algoritmos en sí, es decir, a las reglas o a los pasos que siguen los algoritmos, a los criterios que se siguen para tomar una decisión. Y luego, segundo, que los podamos entender. Porque si un trabajador se ve afectado, por ejemplo, por un sistema de inteligencia artificial de alguna forma y quiere empezar, ¿no? un proceso de rendición de cuentas, que es algo básico, necesitamos no solo poder acceder a los datos y a los algoritmos, sino entenderlos, ¿no? Porque a mí que me suelten un código en bruto no me dice nada, o sea, no es suficiente, ni yo ni prácticamente nadie lo entendería, necesitamos ser capaces de entenderlos. Y eso también lo contempla la regulación europea en algunos casos de alto riesgo, ¿no? Y lo último, lo que mencionaba antes, yo creo que la alfabetización digital es fundamental. Mónica, cuéntanos, pasos prácticos, pasos prácticos más importantes que debe seguir una empresa que busca implementar con éxito procesos automatizados. Bueno, un poquito por resumir. Sí. ¿Vamos a ver algo? ¿Me levanto otra vez? Sí, Venga. no. Bueno, sí, venga, vale. Venga, así nos ilustra. Bueno, pues seguramente lo que decía al principio, sí. Una estrategia, una planificación, una programación, y las claves es como cuando uno va a un sitio a comer y ve la carta y dice, aquí hay mucha comida. Sí. Aquí hacen de todo, pero bien no sé qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, un poquito por ejemplificar qué estrategia yo, en base a muchos casos que he visto, ¿qué haría? Pues sería menos es más, como dice Mies van der Rohe, decía. Y elegir, ¿no? A través de una estrategia y en el tiempo planificar, hacer acciones donde seguramente la tecnología pueda ser un pilar más. Pero no nos olvidemos que esas herramientas hay que elegirlas con conciencia. Y aquí les pongo un par de ejemplos, ¿no? Herramientas para automatizar como Zapier o Make, que tutoriales hay a patadas, ¿vale? Ajá, vale. Que no anote quien quiera, que ya le está dando una recomendación. Claro, les estoy diciendo, oye, pues mira, que puedes hacer millones de cosas, puedes hasta no estar viendo tu correo constantemente, porque yo lo he hecho y lo he probado y funciona, pero digo, ¿para qué? Entonces, puedo decirle a Zapier, oye, cada vez que llegue un correo, mándame un WhatsApp y avísame. Hazme un resumen chiquitito de qué es lo que decía. O durante el día, hazme una tabla, en una tabla Excel, hazme X columnas y dime quién me escribió, por qué, para qué, cuándo le tengo que responder, qué le podría responder. Lucía, no me digas claro, que no. Pero ¿de qué me sirve automatizar todo esto si cuando termina el día yo me he sumado 20 tareas más? ¿Vale? Entonces, con cuidado. Otros ejemplos, pues herramientas que automatizan, pues desde gestiones de redes hasta incluso creación de contenido visual,
audiovisual, podemos hacer un montón, pero cuidado que podemos hasta romper nuestra imagen de marca. O sea, hasta qué punto usamos las herramientas. Hay mogollones y las recomiendo, pero hay que usarlas bien. Desde las de IA tradicional, no me viene ahora la palabra, hasta la generativa, ¿no? Como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, bueno, o más visuales como Ideogram, Adobe Firefly, Suno, FreePic, maravillosa, se los aconsejo. O otras para gestiones de redes como Metricool, TLDV, que te lee todas las reuniones, te dice un resumen, pero claro, está bien porque nos hace vivir esa, como dice la física cuántica, ¿no? Esas multirrealidades, pero cuidado que eso que nos estamos como sobrecargando, y hay que usarla con cabeza. Usarlo con cabeza, porque nos está dando tantas ideas de cómo podemos, por un lado, hacer la vida mucho más cómoda, laboral y personal, pero por otro lado, no sé si... Sí, completamente. Yo creo que lo que dice Mónica es súper sensato, o sea, si realmente también tiene muchísimas ventajas, o sea, que no estéis radicalmente en contra sistemáticamente. Creo que los ejemplos que ella pone son realmente súper útiles. Lucía, por cierto, cuéntanos, ¿en qué medida los sesgos en la inteligencia artificial y la automatización pueden reforzar desigualdades existentes en el mercado laboral y en la sociedad? Es una pregunta muy importante y que yo creo que cada vez se habla más, ¿no? Tendemos a esta tendencia, yo creo que en general en Occidente muy compartida, que la tecnología en general es neutral, ¿no? Yo estoy un poco cansada de escuchar esta idea de que la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende de las manos en las que esté. Bueno, nosotros tenemos buenos motivos, al menos desde los que investigamos en este campo, para pensar que eso no es cierto, al menos con las tecnologías contemporáneas, como es el caso de la inteligencia artificial, que son tecnologías que no son neutrales desde ningún punto de vista y refuerzan en muchos casos esos sesgos de género, raciales, lingüísticos, etcétera, etcétera. Cito algunos ejemplos de problemas que tenemos, ¿no? En el 2022 la UNESCO publicó un informe que se llamaba el efecto de la IA en la vida laboral de las mujeres, y citaban experimentos que se habían hecho analizando más de 60.000 anuncios de empleo en los que se demostraba, ¿no?, que los algoritmos en las principales páginas de búsqueda de empleo recomendaban los trabajos mejor remunerados o con más alta remuneración a los hombres frente a las mujeres, ¿no? Esto no es especialmente novedoso porque sabemos que en 2018 el algoritmo de LinkedIn mostraba muchas más ofertas vacantes a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? ¿No? Por cómo están entrenados esos algoritmos. Los hombres se sabe que pasan más tiempo buscando empleo, cambiándose de empleo, porque en muchos casos se sabe que los hombres se permiten presentarse con más frecuencia que las mujeres a empleos para los que están infracualificados, ¿no?, o subcualificados. Las mujeres somos mucho más precavidas. No nos presentamos si no sabemos que vamos a cumplir todos los requisitos, ¿no? Tenemos problemas de sistemas de inteligencia artificial como sustituto o como complemento para el análisis de entrevistas cuando se presentan candidatos. ¿Qué lectura se está haciendo de los rostros, de las vestimentas? Porque sabemos que a lo mejor mi rostro serio para mí es simplemente seriedad, pero el que lo ha programado puede pensar que el rostro de una mujer serio es un enfadado y por lo tanto darme una puntuación más negativa. O el último ejemplo que pongo, Nuria, no quiero decir su nombre mal, Nuria Soto Aliaga tiene un libro que se llama Riders on the Storm y ella habla de cómo, por ejemplo, estos algoritmos, estos sistemas que utilizan para el reparto de pedidos penalizan a las mujeres. ¿Por qué? Porque el algoritmo ni contempla el hecho de que las mujeres tenemos la menstruación y cuando tienen que hacer el reparto de pedidos y parar para cambiarse, ¿no?, sea la compresa, sea el tampón o lo que sea, el algoritmo les penaliza porque considera que están tardando más tiempo del necesario para hacer su reparto, ¿no? Es decir, claramente la realidad de las mujeres no está igual de representada en los datos y en el entrenamiento de los algoritmos como la de los hombres. Bueno, y ya brevemente, porque le tenemos que dar paso, ¿no? Nos están diciendo los compañeros, ya le damos paso a la siguiente, solamente una puntualización por sacar algo más. Para ambas, esta pregunta, ¿qué políticas públicas y empresariales serían claves para asegurar que la automatización beneficie tanto a la economía como a los trabajadores? Y con eso terminamos. Lo que decía antes, un poco repetir, ser humano. Sí. Programa, estrategia, planifica, forma y usa la tecnología como un humano. Lucía. Regulación y alfabetización digital. Pues Lucía y Mónica, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Un aplauso para ellas. Gracias. Gracias. Si se pueden poner ahí en medio para tener esa foto
esa foto. Venga, Que queremos así tener a de lo- recuerdos de como las este chicas. combate, como digo, dialéctico, en el que hemos aprendido mucho, de mujeres brillantes, ¿eh? Sin duda, sin duda. Bueno, y ahora, pues, llega un debate que a mí como periodista, imagínense, me va a interesar mucho. Intentaré no preguntar que se me note, ¿no? Sino limitarme un poquitito al guión, porque vamos a hablar pues de las fake news, vamos a hablar concretamente de fake news, bulos y posverdad, información o manipulación. Ahí tienen la pregunta. Y aquí tienen quienes nos van a acompañar. Por un lado, va a estar Mariluz Peinado, jefa de Estrategia Digital del País. Lista ya, se sube a este ring de combate. Y también está con nosotros Lourdes Santana, directora regional de Prisa Creo que lo que está Canarias. haciendo Muchísimas es un gracias. error. Palabras de Mariluz Joe y Lourdes, Biden. muchísimas gracias por acompañarnos. Pues vamos ya a comenzar, ¿eh? Uy. Vamos a comenzar con Sí. un vídeo que no sé si se va a Venga, pues yo ya me pongo para un lado y ya, pues ellas, que son comunicadoras, toman la palabra. Distanciamiento entre Biden y Netanyahu, que tampoco está siendo ajeno a las presiones internas. Una parte de su gabinete le pide que no haga concesiones, pero otros, Almudena Ariza, apuestan por un alto el fuego. Sí, la presión contra Netanyahu cada vez es mayor dentro del Gobierno. De hecho, varios miembros de su Gobierno han amenazado incluso con romper la coalición, pero también hay mucha presión en la calle. Anoche veíamos aquí manifestantes delante de la oficina del primer ministro exigiendo la vuelta de las tropas. Bueno, no nos están dejando. Siento mucho, tenemos que cortar esta... I'm sorry, I'm working right now. This is alive. Pues lo siento, tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar. Son ciudadanos de aquí, no es ni policía ni son miembros de seguridad. Punto del telediario, vamos a intentar recuperar la conexión con nuestra corresponsal en Jerusalén, con Almudena Ariza. Almudena, veíamos antes cómo estaban impidiendo que hicieras esa conexión en directo cuando te preguntábamos por las presiones al gobierno de Netanyahu por la Franja de Gaza. Creo que os habéis tenido que cambiar de lugar, no sé, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, siento que hayamos vivido este incidente en directo, pero de alguna manera os hemos hecho también sentir partícipes de lo que vivimos cada día nosotros los periodistas cuando estamos en las zonas judías. No quieren que estemos aquí y no quieren que hablemos de Gaza. En el momento en que hablamos de Gaza y que ellos escuchan la palabra Gaza, enseguida vienen, intentan acosarnos. La pregunta que siempre nos hacen es: ¿estáis contra nosotros o estáis con nosotros? Y es muy difícil trabajar, lo habéis visto en directo, pero esto no es algo que pasa de vez en cuando, sino que es algo que sentimos bastante a diario. Así que, bueno, nos hemos tenido que cambiar de sitio. En realidad no eran ni policías ni eran personal de seguridad, eran simples ciudadanos que pasaban por la calle, nos insultan, nos llaman mentirosos, nos dicen que nos vayamos del país y, como digo, esto es una amenaza que sentimos prácticamente a diario. Dicho lo cual, y ya una vez que lo he compartido y que también habéis podido conocerlo, estábamos hablando de las presiones que siente Netanyahu. Hay, desde luego, mucha tensión, no solo dentro del gobierno, sino también en las calles. Ayer veíamos anoche las manifestaciones delante de la oficina del primer ministro protestando y pidiendo que volvieran las tropas a Gaza. Están en contra de esa retirada de las tropas y pidiendo también a Netanyahu que continúe con sus planes bélicos y que lleve a cabo ya no los podemos llevar, pero esa ha sido la introducción por parte de Mariluz. ¿Por qué hemos comenzado con este vídeo, y Lourdes? Pues las ambas dos. Sí, este debate, esta lucha, no sé, creo que nos vais a ver bastante en el mismo lado del ring, por decirlo de alguna manera, y un poco en el mismo lado del ring que estaba introduciendo Almudena Ariza, Lourdes. De hecho, coincidíamos las dos en que queríamos primero agradecer a la Sociedad de Desarrollo estar aquí, que traten este tema que nos incumbe a todos, porque incumbe a la democracia como sistema político. Yo creo que incumbe y está poniendo en riesgo lo que algunos llamamos y creemos y defendemos, que es el sueño europeo de un estado del bienestar, de un estado de libertades. Todo eso está en riesgo y queríamos empezar, ya que Tecnológica está dedicado a las mujeres profesionales, o han querido dar más protagonismo, con una compañera, con Almudena Ariza, a la que ambas admiramos bastante, y que no solo sufre ese acoso presencial cuando ella está como reportera, es una de las mejores reporteras que tiene este país, trabaja para Radio Televisión Española cubriendo muchísimos conflictos internacionales, ha sido corresponsal en varios países,
no solo aquí, sino en las redes. O sea, se ha perdido de alguna manera aquello que llamábamos lo de los gatekeepers, ¿no? Los guardianes de la puerta. Esto se ha abierto completamente y se ha perdido el valor notarial de nuestra profesión. Entonces, una chica que es una periodista corresponsal de guerra que está viviendo un conflicto, que se está jugando la vida y que está contándonos las muertes que hay cada día en Gaza, los asesinatos de civiles, de mujeres, de niños, se encuentra en las redes con esa cámara de eco, con ese mundo surrealista que le pone en cuestión lo que ella está contando y que la acusan a ella poco menos de estar difundiendo fake news, ¿no? Así está el mundo ahora mismo. Sí, a mí me interesa de todo ese vídeo, la parte que me parece súper clave es la que cuando dicen, nos preguntan si están con si estamos con vosotros o contra nosotros, ¿no? Como si todo el papel de los periodistas y los medios de comunicación, todo el ecosistema ha cambiado, ¿no? Básicamente, y antes pues tenías más ese valor notarial, como ha dicho Lourdes, pero ahora, bueno, pues tanto las plataformas como a veces también la automatización y la IA mal entendida. Y recojo un poco esa idea que ya hemos escuchado en la mesa anterior de que Internet no es neutro, ¿no? Durante un tiempo pensamos que Internet podía ser neutro y que era el lugar donde todo el mundo podía tener la misma voz y todas las voces tenían el mismo valor y todo el mundo podía decir y opinar, pero ya hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo que eso no es así, que las plataformas no son neutras, que las plataformas no, o sea, tienen unos dueños y unos dueños que tienen también unos intereses. Lourdes, ¿por qué se propagan tanto los bulos y las fake news? Se propagan primero por el impacto emocional, porque lo van buscando el impacto emocional y sobre todo juegan con las emociones, apelan al miedo, apelan a la ira, apelan al factor sorpresa. Se propagan porque la velocidad de las redes sociales es brutal, ¿no? Yeah. Se propagan por algo que decía ahora la compañera, que estaba coincidiendo con todo lo que... No recuerdo el nombre recuerdo tu apellido, Zárate, pero no lo... que tiene toda la razón, la falta de alfabetización digital, mediática, que eso es fundamental. Pero para mí, como periodista, en algo que me gusta poner el foco, es que se propagan porque la gente está ahora empeñada en que las noticias, si una noticia es falsa, pero confirma tu ideología, te reafirma en tu ideología y tu creencia, la compra, porque quieres comprarla, porque estamos entrando en lo que se llama el sesgo de confirmación. O sea, si la noticia que tú recibes, o al revés, ¿no? Si ves una noticia, algo que te parece cierto, positivo, cierto, pero ves que la persona que lo publica no coincide con tu tribu ideológica, automáticamente la apartas, ¿no? Como si fuera una fake news. Esto está creando una comunidad surrealista, porque a mí me preocupa mucho, ¿no? esta burbuja, estas cámaras de eco, porque significa en el fondo que no queremos relacionarnos, sino con los que piensan como nosotros, ¿no? Eso es acabar con el debate, acabar con el pensamiento crítico. Ella, cuando hablaba ahora la compañera, ¿no? De esa necesidad de reclamar las humanidades, son más necesarias que nunca, pero más necesarias que nunca. Es que a mí cuando me dicen, ni Mariluz ni yo tenemos recetas para combatir todo esto que estamos viviendo, pero yo me aferro a las creencias de siempre, que para mí no hay más receta que reforzar la educación y la cultura, la educación, la cultura, la lectura. Y una cosa fundamental, volver a prestigiar a los expertos, porque lo que intentan a través de estas redes es justo lo contrario. Ante un mundo absolutamente complejo, vamos a dar soluciones muy simples, de eso se nutren y se alimentan los populismos. Y prácticamente se ha generado un odio a los expertos. Sin expertos no hay democracia. Tenemos que poner en valor el conocimiento y los expertos. Y eso lo están intentando derribar. Mariluz, ¿qué responsabilidad específica tienen los medios tradicionales frente a la expansión de esta fake news en las plataformas digitales? Yo creo que, bueno, responsabilidad, bueno, a lo mejor podemos pensar, si miramos a pasado, que tardamos un poco en darnos cuenta, ¿no? En darnos cuenta, pues eso, de que todas esas plataformas no iban a ser neutras, ¿no? Y en abrazar. Creo que hablaría sobre todo de obligaciones, ¿no? Y creo que tenemos la obligación, los medios de comunicación, de muchas cosas, pero atacando especialmente a esto, de enseñar que el periodismo... se hace, tiene personas detrás que lo hacen,
tiene mucho trabajo detrás y explicar mucho más cómo se hace el periodismo, cuánta gente hace falta para hacerlo, cuánto también dinero hace falta para que haya periodistas en las zonas de conflicto donde no podemos entrar, porque en Gaza no estamos pudiendo entrar, pero en otras partes, cuánto cuesta que haya periodistas en Ucrania después de tantos años que si no estaría, lo que ocurre allí estaría cayendo totalmente en el olvido, ¿no? Entonces sí creo que los periodistas y los medios de comunicación tradicionales, por llamarlos de alguna manera, tienen la obligación de explicar cómo se hace, qué hay detrás, ¿no? Hay como una máxima del periodismo que es que los periodistas nunca se convierten en noticia, pero yo sí creo que sí que necesitamos, y justo en este momento en el que hay esa avalancha de contenidos, creo que hay que hacer una diferencia entre contenidos e información, entre medios tradicionales, no me gusta llamarnos. ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, pues a lo mejor solamente medios versus páginas web. Profesionales. Yo creo que profesionales. Versus páginas web y, no sé, contenidos simplemente, ¿no? Y creo que poner en valor quién hay detrás, efectivamente, cuánto cuesta hacer las noticias, enseñar a los periodistas, enseñar cómo se hace, enseñar cómo se consigue, las horas y meses de trabajo que hay detrás de una exclusiva, muchas veces, ¿no? Y creo que esa parte, esa responsabilidad, esa obligación sí que es una obligación de los medios. Y desde tu rol en el país, ¿qué iniciativas prácticas han funcionado mejor para combatir esos bulos y la desinformación? Bueno, creo que la parte, ya hemos hablado de alfabetización en general en los medios, es una parte más de la práctica periodística, igual que la investigación, igual que contrastar las fuentes, tienes que tener activo ya otra serie de resortes que tienen que saltar todo el rato y sobre todo la capacidad de cambiar. Esto solo acaba de empezar y que la capacidad de adaptarnos. Y mira, sí te hablo un poco de mi trabajo diario, sí, por supuesto, pero creo que nos hemos reenfocado mucho últimamente, tenemos que reenfocarnos más aún en la idea de explicar, analizar. Tenemos grandes especialistas, ¿no? Justo lo que decías, que no lo hemos hablado, de verdad, pero explicar qué ocurre. Muchas veces cuando la gente llega a un medio de comunicación ya sabe el titular, ¿no? Ya no es como antes. Antes comprabas el periódico de papel y a lo mejor lo que veías impreso era la primera noticia que tenías de un acontecimiento. Ahora puede que sepas un titular que puede ser más o menos capcioso, pero un titular o lo has escuchado, lo has visto en redes sociales, te has escuchado la radio por la mañana y creo que buena parte de la importancia es ser capaz de unir los puntos, de explicar por qué ocurren las cosas, qué consecuencias tiene que algo pase en una parte del mundo o a nosotros, como el efecto que tiene en tu bolsillo, ¿no? El efecto que tiene la subida de las aranceles y cada vez es explicar más. Creo que esa es de las cosas que más, desarrollar formatos informativos que tienen que ver con la explicación y también entender mucho en qué momento nos lee la gente, que no te enfrentas igual a una información de 7.000 palabras, que la medición de palabras es una cosa que solo hacemos los periodistas, nadie sabe cuántos son 7.000 palabras, que cuando a lo mejor estás por la mañana conduciendo camino al trabajo o en el transporte público y solo tienes 5 minutos, adaptarnos y tener mucho más presente a los lectores. Hablo de lectores pero vamos, oyentes, espectadores, tenerlos mucho más en el centro de nuestro día. Eso es de las cosas que creo que son más importantes a la hora de trabajar contra la avalancha de fake news, de contenidos que pueden ser engañosos, ¿no? Y reivindicar el poder de la prescripción y de la autoridad, ¿no? Que te dan pues años y años de trabajo en un terreno. Te queremos hacer otra pregunta a ti, Lourdes. ¿Qué estrategias explican el éxito de la política de la posverdad? Bueno, las estrategias, primero, que tienen a grandes empresarios, estamos hablando, creo que lo nombraba ahora Mariluz, lo estamos viendo, ¿no? Es Elon Musk, que es el asesor, el todopoderoso, mano derecha, izquierda de Donald Trump. Sí. De Donald Trump,
que es el hombre que representa el movimiento ultra en todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos son los dueños de plataformas, están legislando a favor de sus intereses. Hemos visto desde la llegada de Donald Trump cómo se ha presionado a otras plataformas para que supriman los sistemas de verificación. A mí eso me parece tremendo. Y la Unión Europea está en la obligación de reforzar el marco regulatorio para que todas esas plataformas estén obligadas a que verifiquen, a tener sistemas de verificación y que las noticias que difundan sean verdaderas, ¿no? Lo que pasa que esto de noticias verdaderas aquí es que ya la posverdad implica que cada uno se cree su propia verdad, ¿no? Por eso hay que ir a los hechos y yo vuelvo al conocimiento científico, porque es que si no estamos todos perdidos, ¿no? Pero yo creo que es necesaria la regulación. A mí todos estos ultraliberales que te dicen lo de tal, digo, no, es que difundir un producto tóxico, o sea, a ti no te permitiría en la industria alimentaria vender en un supermercado algo que sea venenoso, que te pueda afectar a tu salud. Las noticias falsas intoxican y envenenan la convivencia. Es que tenemos que decirlo así de claro. Envenenan la convivencia, crean una sociedad dividida en bandos. Crean problemas donde no los hay, porque los crean a partir de informaciones falsas. Entonces, eso es cargarse el sistema de vida democrático. ¿Y qué podemos hacer los medios? Los medios, pero mira, te voy a decir, los medios tenemos una responsabilidad enorme. Siempre la hemos tenido, ¿no? Ahora tenemos que hacer un sobreesfuerzo, estar en esta alianza, por eso no estamos debatiendo Mariluz y yo, ni debatiríamos con Almudena, porque yo creo que estamos todos los periodistas, ni contigo, que estás en una televisión pública, o sea, yo creo que aquí hay una alianza de los periodistas porque es nuestra materia, somos perfectamente conscientes de lo que nos estamos jugando y a qué nos enfrentamos. Pero esto va más allá, porque nosotros no estamos llegando, por ejemplo, a los jóvenes que se están informando a través de TikTok. Vamos a poner un ejemplo. Eso es un problema. Entonces, por ejemplo, por ir a un ejemplo reciente, las últimas elecciones alemanas. Cuando los jóvenes en TikTok, hay un estudio que te muestra claramente cuando los jóvenes en TikTok pedían información sobre cualquier partido de los que presentaban las elecciones europeas, había un algoritmo que al 25% lo llevaba a la formación de ultraderecha que se presentaba en Alemania. Hemos visto cómo se influye, o sea, pensar que los partidos tradicionales, no los partidos ultra, se presentan a unas elecciones, sea en España, en Francia, en Hungría, en Inglaterra o en Alemania, en igualdad de condiciones, es una ingenuidad, porque las plataformas... vamos a ver la fake news, a diferencia de los bulos, que hay un matiz, ¿no? Yo siempre matizo entre lo que es un bulo y lo que es una fake news, que es un término mucho más moderno porque implica una fabricación no solo de una noticia falsa, sino de toda una estrategia de comunicación. Y esa estrategia de comunicación, a través de esas plataformas donde se difunde con unos algoritmos y llega muy rápido y además llega a públicos jóvenes que muchas veces no van a los medios tradicionales, tienen intereses políticos, económicos, que suelen ir unidos, y sociales. Lo voy a sacar aquí quizás como madre porque acabas de sacar nosotros en Televisión Canaria viene mucha gente a veces, muchos colegios, institutos a visitarnos ahí en el plató y cuando les preguntas a los chicos cómo se informan, no ven el informativo en la tele, o sea, olvídate, lo de poner la radio mientras van a algún lado no, y se informa, como dices Lourdes, a través de las redes sociales, a través de las redes sociales por medios oficiales, no, por TikTok, lo que está diciendo Lourdes, Marilu, o sea... Sí. Lo que diga un comunicador, lo que diga un creador de contenido, lo que le salga, ¿no? Pero ahí, cuando van pasando, ¿no? Eso sí que yo creo que es una de las responsabilidades que a los medios... Es que los medios de comunicación tradicionales sí que hemos tenido que hacer un poco de autocrítica por llegar tarde y por no saber leer esos lenguajes, ¿no? La idea esta que decíamos de el periodista nunca es noticia, y nosotros en la redacción muchas veces teníamos muchos problemas con que la gente se pusiera delante de la cámara, porque la redacción pues, es una redacción más habituada a escribir, ¿no? Es como, no, es que hace falta, esta información va a llegar mucho mejor a la gente si se la cuentas tú. Si se la cuentas tú y no si luego se la cuentan a otros, que bueno, hay muchísimas cuentas que viven de eso, de contar el trabajo que nosotros hacemos. Entonces creo que esa humanización, que justo antes también ha salido esa idea de lo que hay detrás, hay que contar cómo lo hacemos, es una cosa a la que hemos llegado un poco tarde y es importante que nosotros también creemos, no sé cómo decirlo, nuestros propios influencers. O sea,
sea, nuestras propias caras dentro de los periódicos, dentro de las radios, que en una conexión mucho más directa con los lectores te cuenten las noticias, ¿no? Entonces no hemos sido capaces de ver esos lenguajes, o hemos tardado más a lo mejor en ver esos lenguajes y ahora pues no, ahora ya estamos ahí Pero ya fíjate, luchando. Mariluz, que es curioso porque en las redes, los que menos seguimiento tienen en las redes como generadores de información somos los periodistas. O sea, los influencers, los artistas, tienen muchos más seguidores cuando hablan de temas de actualidad que los propios periodistas. Es verdad, probablemente, que tardaron en entrar, ¿no? Y que los que entraron al principio eran más influencers que venían de las tertulias de debate, de la tele y del infoshow, que de los medios, digamos, más serios, ¿no? Que están trabajando más con la información, con la documentación, con la investigación, que lleva mucho tiempo. Y han sido reticentes, pero cuando han entrado, el seguimiento es mucho menor, porque también desarrollan o sea, es que las informaciones son muy complejas. Entonces, todo este negacionismo climático, todo este negacionismo de todo tipo, o sea, combatir eso es con argumentos científicos que hay que explicar. Claro, no juegas con las mismas reglas del juego, es así, eso es real, es cierto, ¿no? Pero bueno, no podemos tampoco tirar la toalla y por eso es como nos subimos. Yo creo que además tenemos adaptamos. que atraer, primero, que también ha sido un baño de humildad para nuestra profesión, ¿no? Porque ahora, antes decía alguien, es que todo se mide, lo medimos, claro. Ahora ya los periodistas saben cada uno cuánto por ejemplo, en El País, ¿no? Cuántos lectores ha leído su artículo, su información. Ha venido un baño de humildad muy importante para nuestra profesión. En la tele ya lo teníamos, sabíamos cada día las audiencias al día siguiente, pero eso en la prensa antes no estaba y ha dado algunas sorpresas, ¿no? Y ha bajado algún ego. Y hay que acercarse al lector también, saber cómo llegar, o sea, dar información. Una cosa es que tú te tengas que documentar con 20 expertos para escribir un artículo de 500 palabras y otra cosa es que tu trabajo requiere precisamente es que simplifiques lo más que puedas esa investigación que has hecho para llegar al mayor número de lectores posible. Y ese esfuerzo, lectores, oyentes o televidentes, me da igual, al destinatario de la información. Y ahí yo creo que se está avanzando, ¿no? También con las generaciones jóvenes que se van incorporando. ¿Y qué papel, y se lo pregunto a las dos, deberían jugar las plataformas digitales como Facebook, X, Google, en el control y la mitigación de las noticias falsas y la posverdad? Deberían jugar un papel, pero yo no me fío de que lo jueguen si no están obligados a jugarlo. Claro. Es decir, yo creo que aquí, igual que los medios profesionales, tenemos una normativa y si publicamos, cometemos cualquier error que lo podemos cometer sin ser intencionado, pues nos puedes poner una denuncia y nos puedes poner en un tribunal y tienes unos derechos de... O sea, esta gente tiene que estar regulada. Tiene que estar regulada, lo que no puede ser que se emitan, porque fíjate, estamos hablando del daño a la democracia, pero es que han destrozado personas con bulos en la imagen personal o incluso de empresas, ¿no? Y a veces es muy difícil ir contra ellos, ¿no? Por todo lo que tal. Yo, además, sería partidaria de que prohibieran los perfiles falsos. Yo creo que en Internet hay que dar la cara y que tú publiques, igual que se firma, todo el mundo sabe quién es Pilar Rumeu cuando pone su firma en una información de televisión. Sí. O Mariluz o de cualquier periodista de radio, yo lo de los perfiles falsos, porque hay tanto troll que lo único que hace es esparcir veneno, y hay que defender la convivencia, la sana convivencia democrática. Mariluz, cuéntanos tu postura sobre el papel que juegan esas plataformas, X, Google, Facebook, pues cómo controlarlas, ¿no? Todo el papel y además cada vez más porque bueno, esos sistemas de regulación interna que en algún momento pudieron existir, aunque sabemos que funcionaban pues eso, con todos esos sesgos de los que hemos hablado antes, han saltado por los aires, especialmente en los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, hace falta, afortunadamente, bueno, recojo un poco la idea de que en la Unión Europea por lo menos todavía tenemos cierta regulación que es necesaria y luego... Obviamente nosotros somos personitas, o no sé, como una gota en todo el océano de todo esto, pero creo que es necesario que empecemos a acercarnos todos a lo que vemos y escuchamos
desde otra manera, ¿no? Con un sentido de... Pues con un sentido de saber eso, pues que las cosas no son neutrales, que ha habido como que se ha roto el consenso, se dice mucho el consenso sobre la realidad, ¿no? Y que incluso las fuentes de información, las fuentes oficiales, ¿no? Que muchas veces decíamos, ahora mismo, estamos viendo a un presidente de un país democráticamente elegido como esparcidor de bulos, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que resituarnos en este momento. Pero fíjate que cuando yo te hablaba antes de esa comunidad surrealista, siempre me voy a Trump, ¿no? Porque cuando tú le haces una crítica a Trump, de las múltiples que le puedes hacer, el 80% de su electorado y sus votantes entienden que la crítica se las están haciendo ellos mismos, porque forman parte ya de esa comunidad que se ha creado en torno a él y esa identificación entre el líder y el yo, ¿no? El tema de Trump lleva un debate en sí, ¿eh? O los cuatro juntos, ¿no? O los cuatro juntos. El presidente vendedor de Tesla, sí. Y ya por último, porque creo que el siguiente debate ya está preparado. Por terminar con ustedes, simplemente comentarnos qué mecanismos éticos o regulatorios deberían impulsarse desde las empresas para proteger a las audiencias, a los lectores, pues frente a este fenómeno. Bueno, nosotros, te puede comentar Mariluz y yo, trabajamos para el mismo grupo de comunicación, tenemos en nuestro libro de estilo ya unas normas claras sobre, por ejemplo, sobre el uso de la inteligencia artificial, que por supuesto que la usamos, que ayuda muchísimo en la profesión, pero la usamos con inteligencia, tiene que estar supervisada siempre por un periodista, se tiene que indicar al lector, tiene que saber que se ha utilizado inteligencia artificial. El lector lo sabe, ¿no? El lector lo sabe, ¿no? Nosotros es que no usamos inteligencia artificial generativa, o sea, tenemos un asistente de IA que es conversacional, que básicamente es como un buscador que hemos entrenado nosotros más con otra interfaz. Pero no usamos IA generativa para publicar noticias. O sea, por ejemplo, eso no está recogido en nuestro libro de estilo. Y luego, no sé cuánto nos queda. Más o menos, a ver, más o menos ya estamos preparados. Sí, pero bueno, un minutito, por supuesto. Porque para no repetirme, efectivamente, creo que las empresas, la nuestra se regula así, aunque somos somos el mismo grupo empresarial. Creo que los periodistas, y especialmente los nuevos periodistas, tienen que desarrollar otras habilidades, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, a mí me gusta mucho en esto citar a una compañera, Carmela Ríos, que ya es periodista y sabe mucho de redes sociales también, y habla de que igual que hemos formado periodistas expertos en cultura, críticos literarios o corresponsales de guerra, pues que ahora estamos librando una batalla contra la desinformación y contra los bulos, y hay que formar a periodistas expertos en esto, ¿no? Claro. Y yo siempre digo esto, que durante muchos años los periodistas, creo que una de las sensaciones o de los sentimientos, las emociones que más nos movían era la curiosidad, ¿no? Un periodista tenía que ser curioso, y que ahora también tiene que estar la duda, ¿no? Que toda esta idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, o que si no lo veo no lo creo, es cierta, pero que se nos va a quedar un poco atrás, porque esa imagen ahora no. Entonces, que tiene que ser, si no lo compruebo y recompruebo, siempre hemos comprobado las informaciones, no lo creo, ¿no? O sea, a qué le damos una credibilidad va a tener que tener un triple, y a veces con ayuda de la tecnología, por supuestísimo, un triple salto de verificación. De todas maneras, Piluca, es que estamos llegando tarde. Es que en el año 2014, si no recuerdo mal, Finlandia hizo una campaña de alfabetización digital para combatir las campañas de desinformación rusa. Y mira, han pasado 11 años. O sea, yo creo que hacen falta campañas, porque esto no es un tema solo de los medios, esto incumbe a toda la sociedad. Que cuando tú recibes algo por WhatsApp, una noticia, no la difundas, no la metas, hasta verificar que es cierto lo que te está llegando. La alfabetización digital es fundamental. Yo es que vuelvo siempre a lo mismo. Todo pasa por una más y mejor educación, y nos incumbe a todos. La palabra educación ha salido ya en varios debates. Lourdes y Mariluz, podríamos estar aquí hablando un ratito más, pero ha sido un placer que nos acompañen. Un aplauso para ellas. Les pido, por favor, que se pongan aquí justo en el medio para tener esa fotografía sobre este debate de fake news, bulos y posverdad, información o manipulación. Esperamos que ustedes hayan aprendido
mucho y hayan sacado, por supuesto, sus propias conclusiones. Ellas van a estar por aquí. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, luego cogemos y se las hacemos. Si no, cuando termine, pues podemos estar un rato charlando. Y vamos ya, están preparadas nuestras siguientes y últimas ya combatientes, podríamos decirlo. Vamos a hablar de personas versus algoritmos. ¿Quién nos controla? Recibimos a Ermelinda López, subdirectora de Innovación del Servicio Canario de Salud, defendiendo que la tecnología bien usada nos hace mejores, frente a Laura Chica, psicóloga y escritora. Agradecemos la presencia de las dos. Ya veo con el manto, me tengo que retirar porque Ermelinda ya va a empezar a hablar y ya lo tiene preparado para ilustrar su ponencia. Bueno, vamos a introducir un poquitito. Yo me pongo aquí a un lado porque me imagino, Ermelinda, que vas a empezar al principio ya poniendo alguna cosa. Bueno, si no, yo me levanto, que no hay ningún tipo de problema. Venga, cuéntanos, Ermelinda, ¿hasta qué punto los algoritmos presentes en plataformas digitales están condicionando nuestras decisiones personales, incluso en ámbitos como la salud, que viene de ahí, y también la productividad laboral? ¿Qué tal? Bueno, pues antes que nada darte las gracias a ti, a la Sociedad de Desarrollo Económico de Santa Cruz, a los asistentes y bueno, y a todas las mujeres que están hoy y en estos días con nosotros, ¿no? Es un honor yo creo que para todas estar en este encuentro. ¿Hasta qué punto los algoritmos están pues condicionando nuestras decisiones, ¿no? Y esa reflexión y un poco la temática de la charla que veníamos un poco a interactuar, me vino a la cabeza esa frase, ¿no?, del Principito de lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y hoy en realidad lo que es invisible y es esencial también son esos algoritmos que están en todas las plataformas que nos rodean, en todos los sistemas con los que interactuamos y que nos condicionan realmente nuestro día a día. En realidad ya los sistemas, los algoritmos, no solo nos sugieren series o canciones. Hoy los algoritmos te dan la prioridad para hacerte una prueba médica, decide quién pues tiene acceso a una unidad de UCI, quién recibe una ayuda médica, una asistencia para un bono social, qué estudiantes incluso pueden acceder al grado y a la universidad que desean. Los algoritmos, en definitiva, están alrededor de nosotros. Ya lo dijo la compañera antes, además, tenemos plataformas y empresas que están utilizando estos sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones antes de que ni siquiera puedas hablar, ¿no? Hablamos de Amazon y ese sistema de reclutamiento que tuvieron que retirar en el año 2018 porque penalizaba sistemáticamente a las mujeres simplemente para puestos tecnológicos, porque estaban alimentados por datos que históricamente veían a un sector de puestos tecnológicos dominado por los hombres, ¿no? Y bueno, al final esos algoritmos recuperan ese sesgo que pues tienen los datos, ¿no? Porque al final son los datos quienes alimentan estos algoritmos. Al final son casos conocidos, pero lo más impactante es que son a veces algoritmos que ni siquiera sabemos que están tomando decisiones por nosotros. Con lo cual, ojo, ¿no? Porque nos condicionan las decisiones sin ni siquiera nosotros saberlos y están realmente reconfigurando nuestro día a día, ¿no? Laura, ¿cómo afectan los algoritmos de las redes sociales, los que estamos hablando en las plataformas digitales, a nuestra autoestima, a nuestra autogestión emocional? Bueno, mucho, afecta muchísimo. En principio nos puede llevar a un momento de comparación constante, de estar todo el tiempo hacia afuera, ¿no? Comparándome con lo que veo, que de alguna manera eso te hace medirte contigo. La autoestima tiene una definición que es la valoración que haces de ti. Y en función de esas comparaciones externas, esa valoración puede ser más positiva o más negativa, ¿no? Y eso nos lleva a unas emociones pues, más vinculadas probablemente a la ansiedad, a un sentimiento de insuficiencia constante, ¿no? De no satisfacción. Y puede resultar como fácil, pero depende de la edad.
porque si nos cuesta a nosotros, yo soy mamá de un adolescente con 16 años y yo lo veo en mi casa, ¿no? Y digo, si nos cuesta a nosotros que somos mayores mantenernos en equilibrio ante esos inputs eternos, ¿no? Y medirnos ahí, mantener ese equilibrio y mantener ese centro, podemos imaginar con personas que todavía no están en su sitio porque están desarrollándose, ¿no? Hermelinda, ¿qué pueden hacer las empresas y las instituciones públicas para asegurarse que los algoritmos pues, respeten la autonomía y el bienestar emocional? El bienestar emocional, cierto. Sí. Pues esta parte es importantísima, ¿no? Imagina que vas a una entrevista de trabajo y desde el primer momento estás descartada, ¿vale? Ya no ni siquiera por lo que dices ni por cómo lo dices, sino porque hay un sistema de inteligencia artificial que ha analizado tu voz, tus gestos, incluso tu acento y decides que no eres la persona adecuada para ese puesto, ¿no? ¿Cómo nos protegemos de eso? Pues creo que ahí las instituciones públicas tenemos un papel muy importante, las organizaciones privadas además también. Necesitamos sistemas, organizaciones que, utilizando sistemas de inteligencia artificial, protejan nuestra dignidad y nuestras oportunidades. Y necesitamos organizaciones privadas y sector público que articulen recursos y desplieguen actividades para intervenir de manera ética. Tenemos que adoptar la inteligencia artificial en nuestra sociedad desde una perspectiva de liderazgo ético. Desde una perspectiva de liderazgo ético y donde antes solo veíamos líneas de código, tenemos que incorporar una perspectiva de ética. Ética desde el diseño de los algoritmos, ya no como un mero adorno al final de estos desarrollos algorítmicos, sino desde la fase de diseño, contemplando ese enfoque humanista tan importante. Otra de las medidas, ¿vale?, que podemos enfocar desde las empresas es también esa supervisión y gobernanza algorítmica. Es muy importante que estos sistemas de inteligencia artificial estén gobernados y supervisados constantemente, porque la naturaleza de este tipo de sistemas, esa naturaleza de alimentarse de datos y de utilizar determinados criterios, hace que los resultados puedan tener cierto sesgo, con lo cual tenemos que tener esa supervisión constante por esa entrada de datos constante a estos sistemas. Y pues una última medida, ¿no?, que yo creo que ha salido durante toda la velada es esa alfabetización en inteligencia artificial y ese derecho a entender. La alfabetización en inteligencia artificial, además, porque además de ser uno de los pilares de nuestro reglamento europeo de inteligencia artificial, es necesario capacitar a toda la sociedad. Es necesario capacitar porque las personas que emplean la inteligencia artificial y las que son objeto de los resultados de la inteligencia artificial necesitan entender cómo funcionan los algoritmos, cómo intervienen los datos en estos sistemas algorítmicos y entender como medio para poder colaborar en esa supervisión continua. El derecho a entender, al final, a día de hoy, debe ser un derecho fundamental, como el derecho a la salud e incluso como el derecho a la educación. Laura, ¿qué estrategias prácticas recomiendas para que las personas y los equipos gestionen mejor su relación con estas tecnologías, pues priorizando su bienestar emocional, su marca personal? A ver, sobre todo yo soy mucho de defender la recuperación del poder. Lo voy a explicar. Vale. Cedemos el poder todo el tiempo. Estamos todo el tiempo cediendo el poder hacia afuera. A veces a personas de tu entorno, de tu familia, a tu jefe, ¿no?, compañero, y también a la tecnología, ¿no? Y cuando cedemos ese poder perdemos el autoliderazgo, que al final es, como decían las compañeras antes maravillosamente, recuperar ese espíritu crítico, esa mirada crítica, recuperar ese autoliderazgo, ¿no? Y saber poder elegir, ¿no?, cuándo, qué, cómo y por qué. Y yo creo que ahí estamos en un automatismo como que el liderazgo lo tiene la tecnología en este caso y nos lidera a nosotros. Entonces es importante, primero empezando por nosotros, luego dando ejemplo también a los más pequeños, ¿no?, en este rol que tenemos de papá a veces.
reconocer cuando estoy entregando demasiado tiempo o cuando estoy, que es tan automático que no nos damos cuenta. Sin embargo, somos capaces de ver las señales, es decir, agotamiento, exceso de comparación, decíamos antes, un sentimiento de insuficiencia, muchísimos elementos que al final te hacen ver que algo no está yendo bien, ¿no? Y que quizás estás demasiado tiempo mal usado en la tecnología. Te iba a preguntar por esas señales, ¿no? Sí, ¿nos puedes hablar un poco más de esas señales que vemos cómo nos afectan negativamente? Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Los complejos, ¿no? Hay muchos complejos que vienen de esa comparación social, que vienen de ese sentimiento de estar hacia afuera mirando todo el tiempo. Ese famoso que se lleva ahora el FOMO, ¿no? Que al final es que se le llama ese miedo de sentir que no llegamos a todo y que queremos vivirlo todo y no podemos, ¿no? Y eso al final hace como que hay un sentimiento de que no llegas, de que todo va muy rápido, y a veces hay como que parar, respirar y decir, a ver, ¿esto realmente es interesante para mí? ¿Me está aportando? ¿No me está aportando? Eso es liderarte, ¿no? Y también a favor de la tecnología, usarla a tu favor, es decir, tiene muchísimo bueno, muchísimo que nos pueden aportar, nos pueden complementar en nuestra vida personal y profesional si la usamos bien con ese espíritu crítico y esa mirada. Sobre todo, yo pondría atención y conciencia, ¿no? Eso es lo saberla utilizar. Sí. Hermelinda, ¿crees que existe una manera práctica de evaluar la transparencia y eficacia de los algoritmos que usamos diariamente en empresas y en instituciones? Efectivamente, existe una manera práctica y un poco para no enrollarme, fundamentalmente enfocar el etiquetado y la trazabilidad de los algoritmos, ¿no? Es muy importante de primera saber exactamente cuándo el resultado de una actividad viene de la intervención de un algoritmo. Por ejemplo, en un diagnóstico médico, todo paciente tiene derecho a saber si su diagnóstico ha sido producto de la intervención de un algoritmo, de un sistema de inteligencia artificial, si ha habido quizás un prediagnóstico automatizado, ¿vale? Y, por supuesto, también saber de la trazabilidad y de qué nivel de riesgo tiene lugar cuando utilizamos esos algoritmos. El reglamento de inteligencia artificial, además, lo pone claro y se establecen etiquetados de los algoritmos en función del riesgo, ¿no? En función de si hay vigilancia, si hay reconocimiento facial, ¿no? Y en función de sobre qué campos se intervienen, sobre la justicia, sobre la educación, sobre la salud. Otro punto interesante es la auditoría algorítmica constante, ¿no? Que lo hablamos un poquito antes con el tema de la supervisión, pero necesitamos saber esos sistemas de inteligencia artificial, tenerlos auditados, qué datos alimentan esos sistemas, qué criterios utilizan para tomar decisiones, para tomar recomendaciones. Y, por último, además también hacer una evaluación de impacto y una adopción basada en el riesgo, ¿vale? Una evaluación de impacto en la misma línea, es decir, cada vez que tenemos algoritmos de inteligencia artificial, ver cómo está impactando, qué resultados se están produciendo, si se están dando resultados no deseados, si está existiendo discriminación de los resultados de esos algoritmos que se están utilizando en las empresas, ¿no? Y siempre alineados un poco con ese enfoque de riesgo, ¿no? Porque al final sí que es cierto que algoritmos que a un cierto punto han sido diseñados para beneficiar a determinados sectores o a determinados grupos vulnerables, puede incluso que al no tener la supervisión adecuada, esa trazabilidad y esa aplicabilidad, estén generando exclusión de precisamente esos grupos sociales. Y esta pregunta va para las dos, y si te parece, Laura, empezamos por ti. Consejos prácticos, Consejos prácticos que darían a líderes empresariales para gestionar equipos que cada vez interactúan más con esas tecnologías algorítmicas, manteniendo pues esa motivación, también teniendo cierto equilibrio, ¿no? Emocional. Esto es muy interesante porque se ha hablado mucho de innovación, de hecho, donde hay tecnología hay innovación, ¿no? Pero para que se pueda innovar es necesario crear un contexto psicológico favorable a la innovación, que es la seguridad psicológica, ¿no? Que es que sea un contexto que permita a las personas expresarse con tranquilidad, hasta también lo que no sabe, gestionando la incertidumbre sin miedo.
a lo que no sabe o a la respuesta que pueda tener. Muy poco se atiende a esta seguridad psicológica, es decir, metemos la innovación, queremos cambiar la tecnología, pero muy poco se habla de esa creación previa del contexto desde el liderazgo para que esa innovación se pueda dar de verdad, porque innovar al final tienes que intentar y equivocarte, y si no me vas a permitir equivocarme no puedo innovar, ¿no? Entonces yo diría como una de las estrategias generar contextos de seguridad psicológica donde se pueda entrenar y explorar, pues es el uso de las tecnologías. Y algo que tampoco se habla, que yo trabajo de ello como psicóloga acompañando a equipos y personas en su desarrollo, es también el acompañamiento. O sea, tú no puedes incorporar tecnologías, se incorpora y te vas, ¿no? Y el equipo, muchas veces las personas me dicen, Laura, no es que no quiera, es que no sé cómo. Y ese cómo requiere un acompañamiento para que eso se pueda implantar con tranquilidad, con calma y reduciendo la incertidumbre. ¿Estás de acuerdo? No sé si estás de acuerdo con lo que acaba de comentar. Yo creo que lo comentamos también con Laura, ¿no? Sí. Un poco, como primer punto, un poco por seguir el listado de ítems, ¿no? Es medir lo invisible, ¿no? Y en esta línea a ver si lo pueden ver bien. Yo no sé si estoy en medio, si no me avisan, sí. Medir lo invisible, Hermelinda. Qué bonito. Y es ese, bueno, compartíamos con Laura además en los grupos de trabajo en los que participamos cada uno, justamente yo en este caso en el de liderazgo ético, donde intentamos medir la ética de los líderes, ¿no? Y en esa línea justamente que Laura acaba de exponer, ¿no? Tenemos que incorporar la tecnología en las organizaciones y los algoritmos, pero desde un enfoque humano, ¿vale? Desde permitiendo el error, permitiendo pues que las personas participen, además también humanizando los procesos, porque al final somos personas y tenemos que estar en el centro de la innovación y en el centro de estos sistemas de inteligencia artificial, porque en realidad están diseñados para nosotros. Ese codiseño con el equipo, esa transparencia y esa comunicación abierta, ¿no? Que realmente podamos interactuar, podamos intercambiar y podamos tener ese feedback de todo el equipo con cada uno, ¿no? Su particularidad y ese enriquecimiento que al final florece cuando compartimos, ¿no? Y ese acompañamiento continuo. Y se puede lograr ese equilibrio saludable, digo, entre el uso eficiente de algoritmos en empresas y la protección del bienestar pues, personal y emocional de los empleados. ¿Y terminamos con eso? No te he escuchado. Vale, que sí. Si podemos encontrar un equilibrio, que sí, podemos encontrar nada, por favor, un equilibrio saludable entre el uso eficiente de los algoritmos en las empresas y la protección del bienestar. Que sí, ¿no? Es posible, sí, ¿no? Sí es posible encontrar ese equilibrio. Es posible y yo creo que estamos en el camino de conseguir eso, o sea, es como un objetivo, ¿no? Llegar a ese lugar de encuentro en el que se use a favor, se use en beneficio. Se ha comentado antes también, yo creo que hay una clave también que es elegir bien y no caer en querer utilizarlo todo, porque si no estamos yendo al foco diferente. Me gusta mucho una frase que yo uso mucho en las formaciones, que somos personas trabajando con personas para personas, y luego usamos la tecnología, pero no perdamos el foco. ¿Te gusta esa frase, Hermelinda? Sí. ¿La comparte? Me la apunto, Laura. Sí, al final, efectivamente, ¿no? Al final tenemos que diseñar tecnología con propósito, ¿no? Y el propósito es el ser humano y el ser humano en el centro. Y ese equilibrio saludable, además, es cuando en realidad esa tecnología incluso nos motiva a crecer y a florecer, porque al final en el caso de la inteligencia artificial se trata de sistemas que nos van a quitar esas tareas repetitivas y aburridas que tenemos en el día a día y nos van a permitir enfocar un poquito más en esa parte que tanto nos gusta, en el descubrir nuestro talento, en florecer, ¿no? Y ahí me gusta a veces utilizar ese concepto de Aristóteles, ¿no? De la eudaimonía, que le falta por ahí una I, ¿vale? Y que es ese estado de realización personal y plenitud y excelencia en la acción que no se alcanza de forma pasiva, ¿no? Sino
viviendo con virtud y desarrollando pues lo mejor de cada día, ¿no? Y en este sentido me gusta terminar un poquito antes que Laura, ¿no? con esa frase de Maya Angelou, ¿no? Que justamente nos dice, y para eso queremos la tecnología, ¿no? Y tenemos que liderarla de manera ética. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Y necesitamos, para mí, cómo le hiciste sentir es el liderazgo ético y liderar éticamente la adopción de la inteligencia artificial y de la tecnología en nuestra sociedad. Qué bonito. Hermelinda y Laura, muchísimas gracias, Muchísimas por habernos acompañado. Gracias. Les invitamos, como al resto de las ponentes, a que se pongan pues aquí en medio de este escenario. Gracias, y terminamos con esta foto final. Pido por favor a todas las ponentes que me acompañen, también por supuesto a la concejala Carmen Pérez, la concejala de Sociedad de Desarrollo, para esta foto final con la que vamos a terminar, pero permítanme, mientras ellas se suben, mencionar un agradecimiento especial, por supuesto a la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que son los organizadores de este gran evento. También darle las gracias por el apoyo recibido a Turismo de Tenerife, del Cabildo Insular, a la Fundación General de la Universidad de La Laguna y Promotur Turismo de Canarias, además de contar con la colaboración del Festival Atlántico de Género Negro, Tenerife Noir. Y también, pues, por supuesto, muchas gracias a todas las personas involucradas en que sea posible una vez más pues, Tecnofight. Un aplauso para todas las ponentes. Y nos quedamos con esta maravillosa fotografía. Y muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes que nos han acompañado esta noche en el TEA. Para mí ha sido un placer contar con su presencia y con esta compañía. Bueno, pues con esta foto de todas las ponentes, también pues por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues tenemos esta imagen que nos deja. ¿Falto yo? Venga, ¿me permiten que me apunte? Venga, vamos por un ladito. Venga. Vamos aquí. Otra mujer más en esta edición. Mira, yo con Santa Cruz aquí. Muchas gracias a todas por habernos acompañado. Las gracias en nombre de la Sociedad de Desarrollo y también, como decimos, las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que pasen una feliz noche.